Bueno, pues aquí, en esta pequeña isla, en Islandia, aquí arriba de todo, hay uno de los grandes núcleos de producción musical que hay en el mundo. Es muy curioso porque Islandia es una isla muy pequeña, tiene una superficie muy pequeña y tiene apenas unos 300.000 habitantes, que es la población que puede tener una pequeña ciudad aquí en España o en cualquier parte del mundo. Pero es muy curioso porque es uno de los mayores núcleos de producción artística que hay en el mundo desde siempre. Para que os hagáis una idea, en música, Islandia tiene eso, un poco más de 300.000 habitantes, pero tiene más de 3.000 bandas de música en activo, a datos del 2014, o sea, bastante reciente. Es algo increíble porque nos da una banda por casi cada 100 habitantes, es algo que no pasa en ninguna parte del mundo. Y eso se da también tanto en la pintura, como en la literatura, como en prácticamente todas las disciplinas artísticas. En la música que además se hace en Islandia es muy curioso porque toda la música que tenemos en el mundo tiene un pilar muy grande que es el folclore británico. El folclore de las Islas Británicas pues es uno de los grandísimos pilares que tiene la música del Reino Unido y la música de Estados Unidos. Y entonces, por extrapolación, es uno de los grandes pilares de la música de todo el mundo en general, y es un sonido al que estamos muy habituados. Pero hay otras ciertas partes del mundo, como puede ser Islandia, que basan parte de su música en su propio folclore, y eso es muy interesante, porque eso hace que cambie de raíz un poco toda su estructura o todo su sonido. Entonces la música que se hace en Islandia es radicalmente distinta a lo que tenemos en gran parte del mundo gracias un poco a esa diferencia. Tenemos el grandísimo caso de Björk, que yo creo que es la islandesa por excelencia. Hace poco uno de los que leéis el blog con regularidad me preguntabais que hablase sobre Sigur Rós, que posiblemente es la otra gran referencia de la música islandesa. Pero Sigur Rós es un grupo importantísimo para la música, está considerado uno de los grandes grupos del nuevo siglo y refleja muy bien toda esa música distinta que se hace en Islandia. Ellos además son un grupo muy interesante, hacen cosas muy guays, como que por ejemplo acostumbran a tocar las guitarras eléctricas con un palo de violonchelo, entonces genera un sonido completamente distinto al que estamos acostumbrados a oír, o incluso su cantante Jónsi inventó su propio lenguaje, el bollnenska, para hacer muchas de sus canciones. El bollnenska no es más que una alteración de un lenguaje normal, él coge el islandés y lo que hace es que entre cada sílaba le mete un sonido, el mismo sonido todo el rato. Entonces es sílaba, sonido, y es un poco el objetivo para hacer el lenguaje un poco más armónico y un poco más musical. Y la verdad es que ha tenido muy buenos resultados con él, es una gran referencia para toda la industria. En el 2002 hicieron una grandísima obra maestra que está considerada como uno de los grandísimos referentes de la música, que es el álbum sin título, el álbum de los paréntesis. Es este, que posiblemente lo hayáis visto en muchos sitios. Es un álbum completamente sin título, pero que no tiene nada, me refiero, son 8 canciones, las cuales tampoco tienen títulos, y tiene cosas muy curiosas porque, por ejemplo, su librillo, esto se ve mejor en el disco, su librillo por dentro está totalmente en blanco. Entonces es un poco el álbum en blanco, algo más complejo que el álbum blanco de los Beatles, en el que ni el álbum tiene título, ni las letras tienen título, ni nada. Es una composición muy compleja porque además son 8 canciones, las 4 primeras son bastante más alegres, las 4 otras son bastante más tristes y están separadas por 36 segundos de silencio, que es el silencio que en teoría se tarda en coger el vinilo, darle la vuelta y volverla a darle al play. Entonces podéis ver que es un grandísimo disco, un tanto extraño, pero que es un referente musical. Yo creo que vale la pena para cualquiera tenerlo porque está considerado uno de los mejores discos de la historia por la lista famosa de los Rolling Stone y que conceptualmente es muy interesante. También Metacritic ha tenido una de las mejores críticas de la historia de Metacritic, con 87-85%, que es una auténtica locura para Metacritic. Y en toda la industria musical hay un enorme respeto por la banda, pero sobre todo por este disco, que está considerado una grandísima obra maestra. La edición física es fantástica porque, ya os digo, tiene el librillo en papel cebolla, se hicieron un montón de versiones, todas están en diferentes modalidades pero con toda la información en blanco, tiene ese idioma inventado por Jónsi, el cantante, tiene ese sonido de guitarra hecho con los palos del violonchelo que es tan curioso. Y además en su grabación colaboró un grandísimo cuarteto de cuerda islandés también que se llama Amina. Tengo aquí el disco. Amina hace este tipo de cosas. Es un cuarteto de cuerda también experimental que hace sonidos súper interesantes. Realmente en Islandia se hace un sonido completamente rompedor a lo que se está haciendo en el resto del mundo.
Para los que no lo conozcáis, en cuanto escuchéis el disco posiblemente vais a ver que os suena prácticamente entero. Ha sido banda sonora de muchísimas películas y de muchísimos anuncios y de muchas campañas de concienciación. Para los que seáis más fans de la banda o que os interese más, hay algo muy curioso, y es que este disco, una de las cosas que mucha gente no sabe, es que tiene una pequeña continuación, una pequeña segunda parte. Porque al poco tiempo de sacar el disco, Sigur Rós hizo con Radiohead una banda sonora para una obra de danza de Merce Cunningham, que es uno de los bailarines de danza más importantes del mundo en el siglo XX. Entonces, en una de sus piezas, él le encargó la música a Radiohead y a Sigur Rós, y entre ellos hicieron varias canciones. Concretamente, Sigur Rós usaron mucho sonido desechado de la grabación de este álbum sin título y metieron 3 canciones que eran las que usaron para esta banda sonora en un disco aparte que prácticamente no salió a la venta, se hicieron muy pocas unidades y que no se conoce, que es Babatikidido. Joder, qué nombre. Bueno, esto es una pieza sinfónica de apenas 20 minutos que viene a ser la segunda parte de este disco. Se hicieron muy pocas copias, pero es muy interesante. Yo creo que aún se puede escuchar por ahí y vale la pena si os ha gustado el disco. La pieza es súper interesante porque no solo por lo compleja que es de encontrar, sino porque además tuvieron la increíble idea de poner símbolos como de pinturas rupestres y de monigotes en la cara que no está grabada en el vinilo, lo cual lo hace una pieza súper interesante. Entonces, bueno, a lo mejor no es tanto la música que soléis escuchar, pero la música islandesa es interesantísima. Muchas veces conocemos a Björk, pero hay muchas más cosas aparte de Björk, y uno de estos ejemplos era Sigur Rós. Y cuando una de las personas me preguntasteis, me pareció muy interesante para dar un poco más de visibilidad a todas estas bandas islandesas y repasar por qué Islandia es un país tan interesante en la producción musical hoy en día. Entonces, bueno, como siempre, si os ha gustado el vídeo, esta vez un poco más extraño, dadle a like, a suscribiros para más temas de música y seguimos el siguiente día. Venga.